Buenas tardes, respetada profesora, compañeros. Nosotros le vamos a conversar la profesora Raquel Jaramillo y mi persona Victoriano Olivero sobre el trabajo final que nos corresponde en el día de hoy. Muy buenas tardes, profesora Hazel Guerra, compañeros en general. Mi nombre es Raquel Jaramillo y como mi compañero Víctor voy a seguir hablando sobre las preguntas establecidas en el trabajo final. Con respecto a la pregunta 3, que dice cuál es el rol de las TICs dentro del desarrollo didáctico de las clases y explique cuáles han sido las contribuciones más importantes en la educación que se imparte en los centros educativos oficiales y particulares. Las TIC, sin duda alguna, han marcado un antes y después de la educación, ya que antes la educación tradicional, por lo menos mis padres, tuvieron un tablero de tiza. Yo recuerdo que también la utilicé, pero en mis tiempos ya fueron cambiando pues a tableros con marcadores y pues para ese tiempo eso fue una gran innovación porque aparte de que la tiza provocaba muchas congestiones nasales, alergias, pues era más difícil de utilizar. En cambio, cuando vino el tablero con un marcador, pues ha sido innovación por más de 20 años que actualmente todavía se siguen utilizando. Porque, como ya sabemos, el sistema educativo de Panamá y de Chiriquí es muy desigual en cuanto a las escuelas particulares y oficiales. Sí es cierto, hay escuelas oficiales que cuentan con tableros digitalizados. No he tenido todavía la oportunidad de utilizarlo, pero sí me han dicho que pues es bastante diferente, la experiencia es diferente, los estudiantes prestan más atención. Sin embargo, hay otras escuelas que todavía, las escuelas ranchos siguen utilizando tableros de tiza o tableros de marcador, que eso se da en la mayoría de las escuelas oficiales, los tableros de marcador. Sin embargo, de hace más de 10 años hacia acá, pues se puede decir que el salón de informática, las herramientas tecnológicas han ido evolucionando y se han insertado dentro de los salones escolares. ¿Por qué es importante las herramientas tecnológicas? Porque bien sabemos que los niños de ahora vienen con un chip en el cerebro, se puede decir así, vienen con un chip tecnológico. Nomás le pones el celular, una computadora, un iPad, una tablet en la mano y esos niños ya se sueltan. Saben manejar la tecnología más que los propios maestros, que los propios profesores, que los propios padres. Aprietan un botón y hacen un montón de cosas que uno ni siquiera sabía que existía en esas herramientas tecnológicas. Entonces, yo lo vengo repitiendo desde hace años. No puedes pedirle a un estudiante que crece en un entorno tecnológico que venga y te preste atención en un tablero estático y encima la información que le plasmas en el tablero tiene que venir y escribirle en un cuaderno. Eso es sumamente aburrido para la mayoría de los niños. Eso no tiene ningún fin pedagógico o académico que certifique de que los niños están aprendiendo porque transcriben del tablero a un cuaderno. Eso a la mayoría de los niños no les interesa. Y no digo que hay que olvidar todo lo tradicional y venir de lleno con las herramientas tecnológicas. No, es saber implementarlas dentro del salón, saber cómo utilizarlas. No es lo mismo venir y poner una computadora o un tablero electrónico donde se proyecta un video. ¿Y qué pones? Un video de YouTube con las tablas de multiplicar, por ejemplo. Vamos a aprender las tablas de multiplicar de manera tecnológica. Y le pones que el video de la multiplicación repitiéndolo y que los estudiantes repitan. Eso no es ni aprendizaje significativo, ni estás cambiando la estrategia. Lo que estás cambiando es los recursos y eso no tiene
ninguna diferencia en los niños. Hay programas dentro de la computadora, dentro de estas herramientas tecnológicas que ponen a los niños a pensar, ponen a los niños a analizar, a criticar problemas matemáticos, cosas, asignaturas de temas de español, de ciencias sociales. Hay un sinnúmero de programas que uno puede utilizar donde los niños puedan analizar en el salón. ¿Quién en el siglo XXI, como adultos, todavía utiliza un cuaderno para tomar apuntes? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Agarran un celular y las anotaciones ahí mismo. Pero todavía seguimos insistiendo dentro de los salones que los niños tienen que agarrar un lápiz y una pluma y no salimos de ahí. Y cuando se van esos niños, crecen y salen del colegio o de las universidades y le ponen en el trabajo una computadora enfrente, ¿ustedes creen que le van a mandar a hacer trabajos escritos? No, señores, se hacen en computadora, porque dentro de estas herramientas tecnológicas hay correos electrónicos. Y no es como antes que uno tenía que hacer un trabajo a máquina y después enviarlo y demoraba 8 días o yo no sé cuánto demoraba en llegar. Ahora no, ahora con un solo clic tú haces el documento, llenas lo que tienes que llenar, envías el documento y en minutos ya están al otro lado del mundo. Entonces seguimos enseñándole a los estudiantes con herramientas tradicionales y cuando van al mundo laboral no saben ni cómo prender una computadora. Y en educación, en lo que estamos viviendo ahorita mismo con el COVID-19, que estamos todos encerrados hasta hoy, ya mañana todo el mundo verá lo que mejor le parezca o como mejor se cuide, pero igual la educación no sigue abierta. Y este es el mayor impacto que ha tenido la tecnología. Las clases virtuales. Yo estudié una licenciatura en educación primaria en UNACHI también y vi cómo muchos estudiantes con herramientas tecnológicas y con acceso a internet sin problema ponían peros para hacer las tareas porque decían que la educación del UNACHI es presencial y así es el único modo de que ellos iban a trabajar. Entonces, son personas menores que yo, pero con una mentalidad de no al progreso. Yo desde que salí de Udelas, yo siempre he buscado, dije, Udelas, UNACHI, oye, den clases virtuales. Cuando yo entré, yo pregunté, ¿por qué UNACHI con tantos años no tiene carreras, licenciaturas virtuales? Es hora, personalmente, de que pienso de que UNACHI debe actualizarse. No todas las carreras deben ser presencial. Como decía la profesora Heise, sí hay momentos en que necesitas esa interacción con el docente, pero también es cierto que necesitas armarte e ir utilizando las herramientas tecnológicas, porque en ninguna parte ya se usa ni máquina de escribir ni cuaderno. El único lugar donde se sigue utilizando un cuaderno obligatorio es la escuela. Entonces, es la gran diferencia que hay en las escuelas particulares y oficiales, el acceso a la tecnología. Y bien es cierto, esto no es culpa de los docentes, porque sí es cierto que muchos no quieren poner la tecnología a trabajar en sus salones, pero hay escuelas rancho que ni siquiera tienen electricidad. Y si no tienen electricidad, mucho menos van a tener luz, ni computadora, ni nada. Así que eso viene del gobierno central, del porcentaje destinado para la educación, que no solo crea que es aumento para los profesores, sino que también tienen que empezar a actualizar las escuelas, a ponerles salones dignos, a poner un internet para todos, porque esa es otra cosa. Aquí el internet en Panamá está por las nubes, tenemos el índice más alto en costos que muchos estudiantes, eso provoca que muchos estudiantes no logren acceder a la información y a las tecnologías, perdiendo una gran oportunidad para aprender. En esta situación del COVID-19, muchos quedaron por fuera. Y se vio grandemente la diferencia que hay entre alguien que tiene plata, alguien que trabaja, alguien que vive de subsidio, alguien que vive de día a día. Se vio claramente.
y se vio el negociado que tienen las telefonías y la red de Wi-Fi, porque no dieron opción, se pasaron diciendo que no, que le vamos a rebajar, que no sé qué, echando cuentos, pero muchos estudiantes, tanto de preescolar, primaria, secundaria, universidad, se quedaron por fuera. ¿Qué tuvo que venir a hacer el gobierno? Tristemente, venir y poner clases en televisión. Que seamos realistas, sí son buenas, son educativas, pero no miden el aprendizaje que el estudiante está adquiriendo, porque una cosa, como todos sabemos, es lo que el maestro intenta educar a los demás, pero otra muy distinta es lo que el estudiante está entendiendo y aprendiendo, y eso de lejos no se puede evaluar. En cambio, por lo menos estas clases virtuales donde la profesora se comunica con nosotros hablamos online, cosas así, eso es una interacción que se puede dar. No digo que toda una carrera debe ser virtual, pero sí ir preparando a los docentes y a los maestros y a los estudiantes para el mundo del futuro, porque no vamos a echar para atrás. No vamos a seguir con los cuadernos ni vamos para las máquinas de escribir, vamos hacia adelante. Y ese es el impacto que está teniendo las tecnologías de la información en la educación. Y los que no están dispuestos a cambiar, los que no están dispuestos a adaptarse al nuevo sistema, a la nueva tecnología, es por gusto. No importa cuántos títulos, doctorados y maestría que usted tenga. Aquí, por lo menos, si usted no sabe tecnología, pues por gusto los estudios, si no sabe, no tendrá la oportunidad de transmitir esos conocimientos de manera virtual. Y bueno, eso es todo. Tengo mucho más para decir, pero ya me sobrepasé el tiempo, así que muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta en los chats. La 4 es: ejemplifique las acciones a tomar por parte del sistema educativo panameño para lograr la formación integral de los docentes, haciendo énfasis en la ética y moral del educador como parte del éxito o fracaso del quehacer educativo. Es importante resaltar que el quehacer educativo, en lo que es el currículum, en lo que son los programas, están inmersos los contenidos, los objetivos, en lo que son los valores, en lo que es la parte ética. También cada docente recibe una formación basada en valores, en lo ético, que nos corresponde a nosotros llevar al aula de clases para que ese estudiante reciba ese aprendizaje basado en eso, que sea ejemplo para la sociedad. Es una tarea que nos corresponde a nosotros como docentes, que él crezca con esos valores, con esa cantidad de valores que necesitan ellos para integrarse a la sociedad, y que sean hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad y en nuestro país. Hay que tomar en cuenta también la forma del docente al tratar al estudiante, al tratar al padre de familia, al tratar a sus compañeros. Forma parte de eso. Hay que ser tolerante con los estudiantes, sabiendo que existen las diferencias individuales donde los estudiantes no aprenden a la vez, no tienen el mismo ritmo, así que hay que esperarlos, ese aprendizaje tiene que ser diferente, uno con el otro. Ser comunicativo con sus compañeros, el respeto, la honestidad, es muy importante en una institución educativa. Inclusive hablar también cuando nos referimos a la parte administrativa, es importante. Así que todo esto mezclado, podemos formar ciudadanos íntegros en valores para nuestra sociedad. La conclusión número 1 es que el docente debe conocer los saberes del estudiante, hacer un diagnóstico, saber el área donde se desenvuelve el entorno, que es muy importante,
conocer las habilidades, la destreza, las virtudes de ese estudiante. De tal manera que cuando nosotros vamos a preparar un contenido, una planificación, ya sabemos a qué tenernos en el aula de clases con el grupo que nos corresponde. Número 2 es que, tomando en cuenta los conocimientos didácticos, ayudamos al estudiante a ser crítico, reflexivo en todos sus saberes, en los conocimientos que impartimos, para que él pueda, logrando así los objetivos propuestos por cada educador. La conclusión número 3 es que todos los estudiantes que tienen acceso al internet, que tengan esas herramientas tecnológicas, computadoras, celulares, pueden hacer uso de los TICs necesarios para enfrentar los retos tecnológicos que tiene la sociedad a nivel mundial y por ende de nuestro país también, para obtener una mejor educación, ya sea presencial o a distancia. O en estos momentos que estamos pasando, debemos de tener esos conocimientos para recibir nuestras enseñanzas. La conclusión número 4 es que todos los docentes debemos hacer reforzamiento, ¿verdad? Prepararnos en lo que es la parte de los valores, la parte ética, para llevar esos conocimientos al aula de clases, a la comunidad donde trabajamos. Esforzarnos por ser ejemplos en la parte sea académica, en la parte teórica, en la parte práctica, para que nuestros estudiantes puedan sentir en nosotros que somos agentes de cambio, transformadores para bien dentro de una comunidad o de conocimientos significativos. La conclusión número 5 es que para mí el Ministerio de Educación debe de permitir el uso de celulares dentro de las aulas escolares, cosas que se puedan buscar o hacer uso de los conocimientos didácticos que nos ayudarán a formar nuestro aprendizaje o ser autodidacta dentro de un aula escolar, para ser más competitivo en las diferentes asignaturas que se imparten. Profesora, con esto concluimos nuestra intervención, dándole las gracias por los conocimientos adquiridos, por los contenidos, por el aprendizaje que llevaremos a la práctica en nuestras aulas escolares, sabiendo pues que tenemos que involucrar todos los elementos de la didáctica para que los conocimientos emprendidos o asimilados sean beneficiosos para nuestros estudiantes, que es el principal motor de nuestra profesión.